Hermanos, sean bienvenidos todos nuevamente a este lugar de adoración. Agradecidos, gozosos con el Señor por ese privilegio que nos da una vez más de estar aquí reunidos en su nombre. Sabemos y tenemos la convicción por la palabra del Señor que Dios está en medio de nosotros, hermanos. Uno de los atributos del Señor es la omnipresencia, que está en todo lado. Así que con esa convicción nos reunimos para ponernos delante de su presencia. Ya le hemos alabado también. Ahora vamos a escuchar la voluntad del Señor, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Quiero aprovechar para saludar de manera especial a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. A mis hermanos que están reunidos por Meet, bienvenidos, y a nuestros hermanos que están acá físicamente, sean bienvenidos también. Dios les bendiga, deseando siempre ser de edificación, hermanos. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para perfeccionarnos cada día más, hermanos. Así de que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra mente y todo nuestro espíritu y pongámonos cómodos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Y para eso pues quisiera que me acompañaran al libro del profeta Jeremías. Es un pasaje, es un verso que he tomado como texto base para el sermón del día de hoy, hermanos. Jeremías capítulo 2. Por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, verso 11. Es una pregunta que el Señor se plantea. Jeremías capítulo 2, verso 11. Repito, Jeremías capítulo 2, verso 11. Es el pasaje en el que vamos a meditar el día de hoy, hermanos, así que vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: ¿acaso, en signo de pregunta, es una pregunta que el Señor se hace, acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, es decir, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Me gustaría que antes de que nos sentáramos me acompañaran para una oración y poner este sermón en manos del Señor. Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana, te adoramos y te agradecemos el privilegio que nos das de estar aquí reunidos para escuchar tu voz, Señor, porque tú hablas a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Quiero rogarte, suplicarte, para que me hagas un instrumento útil en esta mañana para compartir el mensaje de tu palabra y que tu Santo Espíritu a través de mi boca sea dando convicción de tu palabra, convicción de tu verdad. Ayúdanos a disponernos a estar atentos con nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para comprender, para entender, para escuchar el mensaje de tu palabra y que tu Santo Espíritu sea ayudándonos a comprenderlo. Ayúdanos a creerlo también, a vivirlo y a ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Llévate la gloria porque solo tú la mereces y porque tu palabra es la que predicamos. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, hermanos. Nos vamos a poner cómodos. El título del sermón es No abandones a Dios. Amén. No abandones a Dios. El contexto de este pasaje, en el contexto de este pasaje, hermanos, en su contexto inmediato, nos muestra claramente la apostasía del pueblo de Israel, más exactamente la apostasía de Judá y Benjamín. ¿Por qué? Porque después de la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos, que fue el reino del norte, conformado por
el reino del sur, conformado por Judá y Benjamín, y el reino del norte, conformado por las 10 tribus restantes. Por eso esta palabra que escuchamos el día de hoy, hermanos, va dirigida directamente, exactamente, explícitamente a Judá y Benjamín, quienes hacían parte del reino del sur. Vemos cómo en este contexto, en el contexto inmediato, vemos cómo su pueblo abandonó a Dios. Vemos cómo su pueblo se apartó de él, prefiriendo adorar a la piedra y al leño antes que a Dios. Vemos cómo fornicaba, echándose como ramera sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, convirtiéndose en sarmiento de vid extraña, después de haber sido escogida, después de haber sido simiente, escogida como simiente verdadera. Fue tal la rebeldía del pueblo de Israel, hermanos, que Dios la llama dromedaria ligera que tuerce su camino. La dromedaria es la hembra de una clase de camello que es de una sola joroba, que es ligera, que es rápida, pero que a diferencia de los camellos es rebelde. No es mansa como lo son los camellos de dos jorobas. Por eso Dios dice, era tanta la rebeldía que la llama dromedaria indomable, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna, montés o salvaje, indomable, es decir, solitaria. Dios usa estas dos metáforas, hermanos, para describir la rebeldía, la indomabilidad del pueblo de Israel, de Judá, de Benjamín, para describir la rebeldía, la indomabilidad y para mostrarnos cómo corría velozmente tras dioses de piedra y dioses de madera, hermanos. Dios usa estas dos metáforas para mostrarnos una verdad triste que encontramos en la palabra de Dios. El contraste que Dios nos muestra, hermanos, es decir, el contraste que Dios muestra entre su pueblo y las naciones paganas es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hacía el pueblo, su pueblo escogido, las otras naciones paganas, que no eran naciones que creyeran en Dios, que no eran su pueblo escogido, permanecían fieles a sus dioses, hermanos. No se apartaban de sus dioses falsos, permanecían fieles, cosa que no hacía el pueblo de Dios. Por eso Dios se plantea con admiración, con asombro, la pregunta que tenemos en el texto base. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no le aprovecha. Amén. Ahora se estarán preguntando, o a estas alturas debiéramos preguntarnos, hermanos, si estas palabras que fueron dirigidas específicamente a Judá y a Benjamín, las dos tribus que conformaban el reino del sur, estas se preguntarán, ¿qué tiene que ver con nosotros estas palabras? ¿Son para nosotros también? Los que adoraban dioses falsos eran ellos, no nosotros. ¿Son aplicables a nosotros? ¿Son para la iglesia? Esta pregunta nos la hace Dios también a nosotros. ¿Son para la iglesia también? ¿Por qué? La respuesta, hermanos, es sí.
la podemos aplicar a nosotros. Son aplicables a la iglesia y a cada uno de nosotros en particular, hermanos. Las podemos aplicar tanto a la iglesia como a cada uno de nosotros. Porque ese mismo ¿por qué? Porque ese mismo panorama que vemos en el pueblo de Israel se repite en la actualidad, hermanos. Cientos, miles y millones de personas se están apartando de Dios y siguen aún en la actualidad, siglo XXI, hermanos, siguen adorando a la piedra y al leño, cambiando la gloria de Dios por algo vano, por algo pasajero, por algo corruptible que no sirve. Adorando, reverenciando, venerando imágenes de madera. El divino Salvador de la piedra, que llaman en Isa, el Salvador el Señor de la piedra en Sopó, el Señor de aquí, el Señor de allí, etcétera. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de señores, por eso la Biblia enfatiza y lo encontramos en Apocalipsis escrito en mayúscula. Jesucristo es el Señor de señores. Pero hoy, en la actualidad, las personas siguen adorando algo vano, algo que no sirve para nada. Son dioses falsos que le están robando la gloria a Dios. Y es interesante también ver cómo ellos permanecen fieles. O sea, es impactante de verdad, hermanos, ver cómo ellos permanecen fieles a sus dioses falsos, a pesar de que no son dioses, puesto que son dioses de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden, ni pueden hacer nada, absolutamente nada por ellos. Que tienen que trastearlos de aquí para allá y de allá para acá, porque no se pueden mover solos, porque no hay espíritu en ellos. Son seres inertes, pero aún así se inclinan, le ruegan y les piden, robándole la gloria a Dios, hermanos. Y nosotros, como creyentes, hermanos, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, un Dios grandioso, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios cuidadoso, tenemos un Dios protector, un Dios omnisciente que nos enseña todas las cosas, tenemos un Dios omnipotente, tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Un Dios hacedor de maravillas, y aún así no le somos fieles. Aún así no somos comprometidos con Él. No le damos la importancia, la reverencia, la adoración, la alabanza y el loor que Él se merece. Y esta es una realidad triste, hermanos, porque creo que me atrevo a decir con total seguridad que todos fallamos en eso, incluyéndome. No le damos la reverencia y la importancia que Dios se merece y que todos debiéramos darle, hermanos. Y eso es algo sumamente preocupante, sumamente preocupante, porque no le estamos dando la alabanza a Dios, la gloria que Él se merece, hermanos. Por otro lado, es interesante y a la vez es preocupante ver personas tan comprometidas, tan disciplinadas, tan entregadas, a pesar de que el Dios que
que profesan y en quien creen no es el Dios de la Biblia. Por lo general son dioses falsos que se han formado en sus mentes, dioses que les han enseñado que no concuerdan con el Dios de la Biblia. Pero aún así son comprometidos, son entregados, son disciplinados y son fieles a un Dios falso. Y son más comprometidos que muchos de nosotros, pues nos conformamos solo con asistir 1 o 2 veces a la iglesia y se nos olvida y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la escritura, nos olvidamos de dar buen testimonio, de hacer labor de evangelista, de confesar a Cristo, etcétera. Cosa que ellos sí realizan y cosa que ellos sí lo hacen con esmero, con pasión, con valentía y sin avergonzarse. Y creo que basta con salir a las calles para ver toda esa cantidad de congregaciones que andan con su cajita, predicando el evangelio, hablando de Cristo, aunque están predicando un falso Cristo, pero aún así lo hacen con valentía, con entrega, con esmero, hermanos. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O si lo hacemos? ¿No es Dios bueno con nosotros? ¿No ha sido bueno y fiel con cada una de nuestras vidas, con nuestra familia, hermanos? Hasta el día de hoy, ¿no ha cuidado de nosotros? ¿No nos ha sustentado? ¿No nos ha provisto de todo cuanto necesitamos? El solo hecho de estar hoy respirando es una muestra de la misericordia, del amor de Dios para con nosotros, para con toda la humanidad, hermanos. El hecho de que sigamos con vida. ¿No son razones suficientes para serle fiel? ¿No son razones suficientes para no abandonarlo? ¿Para comprometernos más con Él? Quiero leer un pasaje, hermanos, donde Dios se hace una pregunta. Y es una pregunta que la podemos aplicar a nuestras vidas. Que cuando la leemos es como si Dios nos preguntara ahora mismo eso. Jeremías capítulo 2, verso 5. Así dijo el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Esta pregunta, hermanos, es muy profunda. ¿Por qué? Porque nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar un poquito más allá. ¿Qué hay de malo en Dios? ¿Qué maldad nos ha hecho? ¿O qué maldad hallamos en Él para apartarnos, para alejarnos, para no comprometernos, para no serle fiel y obedientes, como lo eran aquellas naciones paganas a sus dioses falsos? Y repito, ¿acaso no ha sido Dios bueno con nosotros? ¿No ha sido misericordioso, bondadoso, sumamente generoso? No hay nada malo en Dios, hermanos. Por el contrario, todo bueno. Porque Dios es un Dios benigno, misericordioso, con toda la humanidad. Aún con quienes no le creen, aún con quienes no le son fieles. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. El verso 13 del contexto inmediato dice: porque 2 males ha hecho
mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Hermanos, el apartarnos de Dios trae consecuencias. Consecuencias que no quisiéramos experimentar en nuestras vidas. El verso 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Dios, a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Amén. La rebeldía y la idolatría, hermanos, son pecados que Dios condena. Dice más adelante el mismo profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que se preocupó muchísimo por su pueblo, por el pecado de su pueblo. Oraba al Señor, rogaba por su pueblo y se afligía tanto que él lloraba al punto de que se ganó el título del profeta llorón, porque sufría por su pueblo, sufría por sus hermanos, sufría por su nación. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Juan, vemos el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, el cual le ofrece el agua que salta para vida eterna. Y la samaritana le dice: dame de esa agua viva que nos da esa nueva vida, hermanos. En Cristo, en Dios, está ese manantial de agua viva donde podemos tomarla gratuitamente todos los días, que es la palabra de Dios. Repito, la rebeldía, la idolatría son pecado, y la paga del pecado es la muerte, Romanos 3:23. La rebeldía, la idolatría nos cierra las puertas del reino de Dios, hermanos. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, nos lo deja bastante claro, y quisiera darle una lectura del verso 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que viven diciendo groserías a cada rato, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si con alguien tenemos que quejarnos o a alguien tenemos que reclamarle por estas palabras tan duras, que pueden parecer duras, es a Dios, porque Dios es quien condena estas prácticas, no somos nosotros. Solamente como predicadores transmitimos la palabra de Dios, transmitimos lo que está establecido en la palabra de Dios. Y Dios dice que los ladrones, que los borrachos, que los adúlteros, que los maldicientes, que los idólatras no tendrán parte en el reino de Dios. Pero si esos idólatras, si esos borrachos, si esos maldicientes, si esos afeminados se arrepienten, le piden perdón a Dios, entrarán, podrán entrar, porque eso nos dice el pasaje, porque el pasaje no se queda ahí. El pasaje, la palabra de Dios no nos deja con el problema, siempre nos da la solución. Y en el verso 11 dice: y esto erais algunos,
Cuando dice que era, está hablando en pasado. Quiere decir que se puede dejar de ser así. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete, rebelde, oh rebelde Israel, dice el Señor. Reconoce pues tu maldad. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor. Si te volvieres, oh Israel, al Señor, vuélvete a mí, quita de mí tus abominaciones. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Todos estos son pasajes que tenemos en el mismo contexto del profeta Isaías, donde Dios nos insta, donde Dios insta al pueblo de Israel y exhorta al pueblo al arrepentimiento por su rebeldía, por su idolatría, por apartarse, por abandonar al Señor. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 3, verso 19. Este es un pasaje que insta a la iglesia al arrepentimiento. Esta es una exhortación que Dios hace a la iglesia, un llamado al arrepentimiento. Amados hermanos, el pasaje de hoy es un pasaje que nos tiene que llevar a la reflexión, a hacernos un autoexamen que tiene que llevarnos a meditarlo profundamente, hermanos, porque es un pasaje que nos insta y que nos exhorta a no abandonar a Dios, que nos insta a serle fiel, a que seamos fieles a Dios, a que seamos comprometidos, a no cambiarlo por cosas vanas o por cosas pasajeras. Dios quiere que le demos el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Dios merece toda nuestra atención, porque Él es bueno, ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno. Dios nunca nos abandona. Es más, nunca nos abandonará, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero leerlo, hermanos, para que lo tengamos en cuenta y para que no se nos olvide. Mateo capítulo 28. Cuando comisionó a los discípulos, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Es una promesa del Señor, hermanos. Dice, yo estoy. No dice yo estaba, ni yo estuve, ni estaré. Dice yo estoy. El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y moraremos con él, dice el Señor. Cuando una persona le abre su corazón a Dios, viene a morar en él el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nunca nos abandona, hermanos. Dios es fiel, sumamente fiel. Amén. Amén. Y Él prometió estar con cada uno de nosotros
hasta el fin del mundo, como bien lo hemos leído. Dios nunca nos abandona, Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Dios ha sido, es y será siempre bueno, benigno, misericordioso con nosotros. Fiel, hermanos. Y aunque nosotros no somos 100% fieles, Él permanece fiel y será fiel con cada uno de nosotros, hermanos. Comprometámonos, valorémoslo, démosle el lugar que Él se merece, que es el primer lugar, que Él sea nuestra prioridad. Y no necesariamente tenemos que andar con la Biblia bajo la mano o a toda hora hablando de Dios, no, que Él esté en nuestro corazón, que Él esté en nuestra mente. Dios quiere que no seamos rebeldes, que no seamos salvajes, como esas metáforas que veíamos que usa Dios para referirse a su pueblo indomable. Dios quiere que seamos sumisos, que nos sujetemos a Él y a su palabra, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude realmente a ser obedientes, a no ser rebeldes, a permanecer fieles a Él, a su palabra y a no abandonarlo. Tenemos espejos en los cuales podemos mirarnos, hermanos. Y de verdad que es impresionante, sorprendente y triste a la vez ver que otras personas que tienen un Dios falso, se comprometan más que nosotros, hermanos, que se avergüencen menos que nosotros, que se determinan más que nosotros, que son más constantes que nosotros, hermanos. Creo que este es un pasaje, un mensaje en el cual debiéramos meditar, reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude a permanecer fieles, a obedecerle, a no ser rebeldes, a no abandonarlo, hermanos. Amén. Amén. Oremos y démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude, hermanos. Padre de la gloria, te agradecemos por el mensaje que nos has recordado el día de hoy a través de tu profeta, el profeta Jeremías, Señor. Gracias porque nos muestras cada vez más en tu palabra tu fidelidad tan grande, Señor. Esa paciencia, esa misericordia y esa bondad que tienes para con tus hijos, para con tu pueblo, para con tu iglesia, Señor. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a ser fieles, que nos ayudes a mantenernos, a comprometernos cada día más, Señor, a no conformarnos con solamente asistir a la iglesia una o dos veces, sino a llevarte en nuestro corazón, en nuestra mente todos los días, que no se nos olvide el compromiso que tenemos de dar testimonio de tu palabra, buen testimonio, que no se nos olvide que tú eres fiel, Señor, y que siempre has sido fiel y serás fiel, porque grande es tu fidelidad, mi Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, y permite que este mensaje haya cabida en los corazones de cada una de las personas que lo escuchen, Señor, así como lo has hecho conmigo en el tiempo en que lo meditaba y lo preparaba, Señor. Llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén. Y amén. Felicidades, hermanos, una feliz semana.